Buen día, nosotros somos el equipo 2 y a nosotros nos tocó exponer sobre los nanorobots controlados magnéticamente para aplicaciones biomédicas. Nuestro equipo está conformado por su servidor Jaime Toscano Jordi Axel, Martínez García Lucía Audrey, Ramírez Morales Jimena Paola, Buenos días. Torres Pacheco Melanie Fernanda Buenos días. y Vázquez Arrieta Andrea Fernanda. Buenos días. Bueno, daremos comienzo a la exposición hablando precisamente sobre el funcionamiento y sus principios de estos microrobots o nanorobots. Son un mundo espectacular y emocionante que nos permiten alcanzar lugares inalcanzables para las herramientas actuales, abriendo nuevas vías de investigación y tratamiento de enfermedades que hasta ahora se encontraban muy acotadas. Serán capaces de detectar las enfermedades antes de que éstas puedan producirse o extenderse por el resto del organismo, ya que tendrán acceso a células que originan las afecciones del organismo. Los microrobots tienen la capacidad de manipular la materia a escala micrométrica, es decir, máquinas del tamaño de 80 veces menos que el diámetro del cabello humano. Sin embargo, esta simple tarea está sujeta a numerosos impedimentos, ausentes a nivel macroscópico, donde la fuerza dominante es la inercia, mientras que el movimiento de los microrobots está influenciado por las fuerzas superficiales, en las que se incluyen fuerzas de adición, de arrastre y viscosas. Por debajo de la decena de micras, efectos como el movimiento browniano y las interacciones químicas darán una descripción eh, estocástica y sobre el movimiento. En primer lugar, se trata el factor más importante de cualquier organismo o sistema, los medios de obtención de energía, ya que puede llegar a considerarse el principal obstáculo para lograr microrobots. La energía requerida por los microrobots será en orden de nanovatios por sus siglas de NV, nivel insignificante en comportamiento con los robots microscópicos, pero sigue siendo demasiado alta para una fuente de energía propia, de los cuales destacan dos, que es el Power on Board, que almacena la energía justa y necesaria para realizar las operaciones definidas en el periodo de tiempo estimado. Y la otra es el Transmitted Power, que transmite la energía de forma inalámbrica a través de equipos externos, que producen excitaciones necesarias para realizar su función. Una de sus aplicaciones más importantes es la medicina, puesto que encierra todo un abanico de posibilidades, como por ejemplo la realización de intervenciones quirúrgicas, ofreciendo mecanismos de mínima invasión y con ello una mejor recuperación para el paciente. Sin embargo, no todos son ventajas, como se observan a lo largo de la exposición. Trabajar a esta escala implica grandes retos en todos los campos científicos. Además de un cambio de paradigma, las técnicas empleadas a nivel macroscópico no funcionan en este nuevo entorno. Entonces, las leyes de Newton comienzan a perder importancia frente a la física cuántica y los demás estocásticos, por lo que es necesario investigar y entender esta nueva perspectiva. Ahora bien, la microrobótica es una disciplina en la ingeniería de diseño y la fabricación de microrobots, también denominada como nanoids, nanites, nanomachines o nanomites. No hay una definición estandarizada que describa el término de microrobots, pero es comúnmente aceptado englobar a todos aquellos robots cuyo tamaño se comprende desde las decenas de los nanómetros hasta las unidades en milímetros. Permitirán profundizar en los conocimientos a nivel microscópicos de la célula y las reacciones del cuerpo humano a diferentes estímulos e incluso el funcionamiento que puede tener en nuestro propio cerebro observando las respuestas inmediatas a estímulos y reacciones del cuerpo. Ya respecto a una visión más práctica y cotidiana, podría ser utilizado para el suministro de fármacos de forma localizada, consiguiendo tratamientos más efectivos y con un periodo de actuación más corto o monitorizándolos de la concentración de nutrientes o ayuda de agentes inflamatorios, de leucocitos, para conseguir una recuperación más rápida de los tejidos dañados. Por último, también influye su propulsión, aunque el tipo de propulsión estará
íntimamente ligado a la aplicación a desempeñar y las zonas de trabajo. En la primera metodología se pueden incorporar los mecanismos necesarios para esquivar obstáculos y desplazarse de forma autónoma, mientras que, por otro lado, también se pueden basar en dispositivos externos que permitan provocar el movimiento en estos pequeños robots, como se verá posteriormente en las técnicas y características que comentarán mis compañeros. Ok, bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de las técnicas de fabricación de estos nanorobots. Principalmente se utilizan diversas técnicas de deposición de máscaras que se basan prácticamente pues, en deposición de materiales de capa por capa. Sin embargo, estos métodos no están tan involucrados en el área micro. Eh, por ello es que se buscan ciertas alternativas para la microfabricación, perdón, de estos nanorobots mediante la electrónica. A partir del paso del tiempo se han desarrollado herramientas y técnicas que permiten trabajar estas escalas cada vez más pequeñas, incluyendo sistemas microelectromecánicos, que los conocemos como MEMS, y que permiten trabajar en 3 dimensiones a escalas inferiores o más pequeñas. Actualmente se continúan investigando ciertas metodologías como lo que es el autoensamblaje molecular, con ejemplos como la creación de nanotubos de carbono. Las técnicas de fabricación por deposición o máscaras se basan principalmente en, como ya lo comentaba, en la deposición de materiales capa por capa a través de máscaras, y con esto se aprovechan las tecnologías desarrolladas para la fabricación de componentes electrónicos. Estos métodos permiten pues, prácticamente la construcción de componentes nanométricos y micrométricos, como son los nanorobots. Y una de estas técnicas pues, es el soft lithography, que utiliza prácticamente pues, moldes flexibles para ofrecer mayor libertad en el diseño. Y a partir de esto, la tecnología MEMS sigue siendo pionera en el campo de la fabricación. Algunas de estas tecnologías son las que se pueden observar aquí en la tabla, que son la fotolitografía, el electron beam lithography o la litografía por haz de electrones, la nanolitografía, microscopio de sonda de barrido o SPM, el Reactive Ion Etching o sus siglas en inglés RIE, y el Focused Ion Beam o por sus siglas en inglés el FIB. Estas escalas o las escalas que alcanza estas técnicas son las que se muestran igualmente en la tabla, que oscilan aproximadamente entre los 3 nanómetros y máximo 50 nanómetros. Esto pues permite alcanzar un rango a muy pequeñas escalas. Los materiales que se utilizan para la fabricación de estos micro o nanorobots es principalmente el carbón, porque con esto se busca crear estructuras cristalinas similares al diamante. Dependiendo de las aplicaciones y el tipo de control que se necesiten, se van a utilizar diferentes materiales. Por ejemplo, si es que se necesita un campo magnético, pues se va a emplear material como el níquel, el hierro o el cobalto. Debido a pues sus aleaciones, entonces pues nos permite una mejor composición del elemento y un recubrimiento magnético mejor. Y en cuanto al comportamiento eléctrico, se puede aislar mediante polímeros o ser conductor con superficies conductoras. La estructura final pues ya del microrobot debe ser robusta para que pueda ser operado en entornos viscosos, pero al mismo tiempo necesita ser flexible para proporcionar una libertad de movimiento dentro de pues, el sistema que va a ser aplicado. En este caso, eh, una de las aplicaciones que tenemos es la medicina. Entonces, para este caso, los microrobots deben contar con características para evitar ser detectados por el sistema inmune y que no causen reacciones adversas dentro del cuerpo. Para esto, se toma como punto clave la biocompatibilidad y para ello se necesita utilizar materiales que sean obviamente biocompatibles.
En este caso, para evitar la respuesta inmune, se pueden recubrir con superficies como sustancias biocompatibles, que pueden ser el polímeros o el glucocálix. Y pues prácticamente sería esto. Bueno, yo les voy a explicar sobre el modelo matemático en el cual nosotros aplicamos la inercia, la fuerza de atracción y las fuerzas de Van der Waals y también las fuerzas de interatómicas. Bueno, para empezar, uno de los aspectos más interesantes en el movimiento de los microrobots es la ausencia de la inercia, pues sus efectos son prácticamente despreciables, y su relatividad y magnitud y las fuerzas debidas a la viscosidad dan un lugar a un medio denominado por un bajo número de Reynolds, lo que constituye una de las claves para el diseño de los sistemas de repulsión. Una forma de clasificar y caracterizar los tipos de flujo desarrollados es a través de números de Reynolds, el cual es una medida de los efectos inerciales respecto a las fuerzas, viscosidad y que vienen denominados por la siguiente ecuación, la cual se muestra en la presentación, la cual V es la velocidad, la otra es viscosidad y densidad. Para las dimensiones que se abordan son fluidos típicos como el agua, que tienen un número de Reynolds del orden de 0 a 1 o inferior. La siguiente. Gracias. Bueno, la siguiente es la fuerza de atracción. La fuerza de atracción entre las placas se expresa con la derivada de la energía acumulada respecto a la distancia de separación entre las superficies. Aunque la fuerza generada es constante, es posible distinguir dos situaciones, cuando la carga sea constante o la tensión es constante. Para dichas situaciones, la fuerza ejercida puede expresar como se muestra en las ecuaciones. Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas al principio de este capítulo respecto a la magnitud característica y la aproximación de área y volumen de los microrobots, así como X, L, se pueden asumir que la fuerza Fu es constante para variaciones de la magnitud características y Fq es inversamente proporcional al cuadro L2. Esta última fuerza presenta una mayor repercusión conforme se reduzca la escala. La siguiente, por favor. Respecto a las fuerzas intermoleculares, son de especial interés, ya que pueden estar presentes y su repercusión aumenta conforme las dimensiones se reducen. Este es el caso de las fuerzas de Van der Waals. Para comprender su influencia en los microrobots, esto se considera como una esfera de radio R, inmersa en un entorno infinito para simplificar su análisis. Las fuerzas de Van der Waals están determinadas por la expresión donde X es la distancia de separación y H es la constante Hamaker, que dependen del tipo de material. La siguiente, porfis. Bueno, las fuerzas interatómicas considera la fuerza de Van der Waals entre dos moléculas como una separación R. Entre ellas, su interacción viene dando por E por R, que es igual a menos A sobre Rn más B sobre Rm, donde A y B son constantes del tipo de elementos que se esté considerando molécula y ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre las aplicaciones en la medicina. Bueno, los microrobots en medicina tienen como objetivo alcanzar en la microbiotecnología y microrobots es introducirlos como si fueran un submarino en el torrente sanguíneo. Y bueno, ya, en los siguientes apartados se abordarán las aplicaciones más destacadas en el campo de la medicina.
Bueno, el primero es detección y tratamiento de cáncer. Bueno, aquí los microrobots deberán ser capaces de distinguir los diferentes tipos de células malignas o sanas a través del antígeno que difiere para cada célula. Para ello se recurrirá a sensores químicos que, además de identificar el tipo de células, sean capaces de detectar los diferentes niveles de E-caterin y beta-catenin existentes en la fase primaria y la metástasis. Un ejemplo de este tipo de robot puede ser los Pharmacite, que serían capaces de realizar un reparto preciso y exhaustivo de los fármacos necesarios para cada célula. Ay, es que seguí Andy, está bien mensa. Bueno, en el diagnóstico y tratamiento de diabetes, uno de los objetivos será mantener la concentración de glucosa dentro de los márgenes. Además, la información captada por los microrobots podría ser transmitida posteriormente por radiofrecuencia a un teléfono o cualquier otro dispositivo. Con la ayuda de sensores químicos se podrá determinar si el paciente necesita una inyección de insulina. En los transportadores de oxígeno, el Respirosite es un glóbulo rojo artificial que contiene un pequeño tanque donde almacena oxígeno y dióxido de carbono. Los respirosite imitan la acción de los glóbulos rojos para que sean capaces de distribuir más oxígeno por unidad de volumen que una célula natural. Siguiente. Los fagocitos artificiales. El microbore es un fagocito artificial cuya función será imitar a los reales. Patrullará el flujo sanguíneo en busca de patógenos para neutralizarlos. Y bueno, los microbor, después de ser introducidos por vía intravenosa, desinfectarán todo el cuerpo en menos de, pues, de una hora. Los coagulantes artificiales, los Tlotocte, es una plaqueta artificial que transporta una pequeña malla que al entrar en contacto con el plasma se disuelve en una membrana pegajosa que evita el derrame de sangre. Se asegura que son 1000 veces más rápidos que los mecanismos coagulantes naturales del cuerpo. En la reparación de células, los cromacite es una hipotética célula artificial reparadora capaz de reemplazar cromosomas pertenecientes, a cualquier tipo de célula, revertiendo así los efectos de una enfermedad genética o cualquier tipo de afección codificada en los genes. Siguiente. Bueno, y les voy a hablar sobre unas microherramientas. La primera es en almacén de fármacos, que son secciones huecas dentro de los robots para albergar pequeñas dosis de fármacos para poder liberar la dosis exacta cuando se localice la herida o infección. Las ondas y cuchillas son para romper obstrucciones o desprender las placas adheridas a las paredes de los tejidos y que los mecanismos, bueno, y así los mecanismos que permiten agarrar y desmenuzar las plaquetas desprendidas o los bloques fragmentados. Los electrodos son las que matarían las células cancerígenas generando una corriente eléctrica a través de ellas, aumentando su temperatura hasta producir su muerte. Los láseres son lo suficientemente potentes para quemar y vaporizar materias nocivas como plaqueta en las arterias, células cancerígenas o coágulos de sangre. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características de los sensores. Bueno, las características dependen del tipo de sensor y de su aplicación específica. Algunas características comunes de estos sensores incluyen la resolución, la precisión y la exactitud. La resolución se refiere a la capacidad del sensor para detectar cambios pequeños en la señal de entrada. La resolución se refiere a la capacidad del sensor para detectar Lo repetí 2 veces. Perdón. La precisión se refiere a la capacidad del sensor para producir resultados consistentes y repetibles. La exactitud se refiere a la capacidad del sensor para producir resultados que se acerquen al valor verdadero de la medición. Su valor se puede expresar en términos de error absoluto o error porcentual.
Además de las tres características ya mencionadas, otras características de estos sensores o nanorobots son las propiedades magnéticas, que están fabricados con materiales magnéticos como hierro o sus aleaciones, que les permiten responder a campos magnéticos externos. Tienen movimiento controlado y esto quiere decir que son movidos y dirigidos con precisión mediante campos magnéticos generados externamente. Esto permite guiarlos hacia áreas específicas del cuerpo. También está control y programación, y aquí es que pueden ser programados para responder a ciertas señales magnéticas de manera específica, lo que les permite realizar acciones y tareas predefinidas. Otra de las características que tienen estos nanorobots es que tienen un recubrimiento biocompatible. Estos minimizan las respuestas inmunológicas y garantizan una interacción segura con los tejidos biológicos, lo que permite su aplicación en biomedicina. Y ahora, en las conclusiones, pues lo personal se puede decir que los nanorobots controlados magnéticamente ofrecen prometedoras aplicaciones biomédicas, tienen una gran capacidad para navegar en el cuerpo, transportar medicamentos, que es precisamente en lo que se centra la exposición, y realizar tareas específicas a nivel celular, abriendo nuevas posibilidades de diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Aunque todavía se enfrentan a desafíos técnicos y de seguridad, su potencial revolucionario en la medicina es muy impresionante y amplio. Bueno, yo como conclusión personal puedo decir que los nanorobots tienen realmente un gran potencial en el campo de la medicina porque nos permiten un diagnóstico temprano, el tratamiento dirigido y no solo eso, sino también bueno, el control o direccionamiento en tiempo real de ciertos medicamentos o fármacos. Además, su tamaño microscópico y la capacidad para actuar a nivel celular los convierten en herramientas muy prometedoras para, pues principalmente esto, combatir enfermedades y mejorar la atención médica. Sin embargo, pues es necesario abordar ciertos desafíos que actualmente todavía se encuentran en cuanto a seguridad, biocompatibilidad y ética también para garantizar pues su eficacia y aplicaciones seguras. A pesar de estas etapas iniciales de desarrollo, yo creo que los avances tecnológicos predicen un futuro muy emocionante para los nanorobots y para la nanotecnología en general en el campo de la medicina y pues con un potencial transformador en el área de la salud y calidad de vida de las personas. Bueno, mi conclusión personal sobre los nanorobots son capaces de navegar en el sistema circulatorio humano, en el cual bueno, en las investigaciones que hicimos, discuten las técnicas de fabricación, las fuentes de energía y el control de estos microrobots. Además, se han explorado aplicaciones potenciales de esta tecnología en la medicina, como la entrega de medicamentos específicos a áreas del cuerpo que son difíciles de alcanzar con los métodos actuales, la eliminación de coágulos sanguíneos y la detección temprana de enfermedades. Aunque aún existen desafíos que deben superarse, como la necesidad de mejorar la precisión y la eficiencia de los nanorobots y garantizar la seguridad. Bueno, mi conclusión personal es que estos pequeños robots pueden ser programados para realizar tareas específicas, como la entrega de medicamentos a un área específica del cuerpo. Esto podría permitir una administración de medicamentos más precisa y eficaz, reduciendo los efectos secundarios y mejorando los resultados del tratamiento. Bueno, mi conclusión es que estos nanorobots controlados magnéticamente pueden ser aplicados en biomedicina y representan una tecnología prometedora que ofrece un enfoque innovador y preciso para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. Y aunque sí se enfrentan a desafíos como diseño, seguridad y escalabilidad todavía, su avance constante promete revolucionar la medicina y mejorar la calidad de vida de los pacientes en el futuro. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención y también mostramos aquí las referencias, las fuentes de información. Gracias.